Durante siglos nos han vendido una imagen perfecta. El samurái, el guerrero definitivo, un símbolo de honor, disciplina y, sobre todo, de pureza. Nos dijeron que eran los defensores de una cultura insular, nacida en aislamiento, intocada por el mundo exterior. Cuando piensas en Japón, piensas en un pueblo homogéneo, que ha estado allí desde el principio de los tiempos. La historia oficial dice que los samuráis surgieron de las antiguas tradiciones de las islas, que su código, sus armas y su sangre eran 100% japoneses. Es una historia hermosa, es patriótica y es la base de la identidad nacional de Japón. Pero esa historia es una mentira, o al menos una verdad a medias que ha ocultado un secreto genético durante más de 1500 años. Un nuevo estudio masivo de genomas antiguos, publicado recientemente, ha hecho lo impensable. Ha destrozado el mito del aislamiento. Los científicos no encontraron pureza. Encontraron una huella, un rastro de sangre que no debería estar allí. El ADN revela que la clase guerrera que dio origen a los samuráis no surgió mágicamente de los campos de arroz japoneses. Vinieron de fuera. Trajeron caballos, trajeron hierro y trajeron un linaje genético que conecta a los legendarios samuráis con los nómadas de las estepas y los imperios del continente. Hoy, en Descubriendo los Orígenes, vamos a seguir el rastro de la sangre. Vamos a ver cómo la ciencia moderna ha reescrito la historia de Japón. Prepárate, porque lo que vas a descubrir hoy prueba que los samuráis, genéticamente hablando, no eran quienes creíamos que eran. Para entender la magnitud de este descubrimiento, primero tenemos que entender qué nos enseñaron en la escuela. Hasta hace muy poco, la historia genética de Japón se basaba en el modelo de la estructura dual. Suena aburrido, pero es vital entenderlo para ver dónde estaba el error. La teoría decía así. Primero estaban los Jomon, cazadores-recolectores, indígenas, que vivieron en las islas durante miles de años. Eran los habitantes originales. Hacían cerámica, pescaban, vivían en paz con la naturaleza. Luego, hace unos 2300 años, llegaron los Yayoi, agricultores de arroz que venían de la península coreana. Según la historia tradicional, los japoneses modernos, y por extensión, los samuráis, son simplemente la mezcla de estos dos grupos. Jomon más Yayoi. Punto. Fin de la historia. Pero aquí es donde las cuentas nunca cuadraron. Piénsalo. Los Yayoi eran agricultores pacíficos. Los Jomon eran cazadores. ¿De dónde salieron de repente las tácticas de caballería pesada? ¿De dónde salió la obsesión por el honor militar, los caballos de guerra y las espadas curvas? Los historiadores veían algo extraño en el período Kofun, alrededor del año 300 después de Cristo. De repente Japón cambió. Empezaron a construir túmulos funerarios gigantescos, y dentro de esas tumbas no encontraban herramientas de agricultura. Encontraban armas, armaduras, y lo más importante, arneses de caballos. Japón no tenía caballos nativos que pudieran montarse en la guerra. Y sin embargo, de la noche a la mañana, la élite japonesa se convirtió en jinetes expertos. Durante décadas, los arqueólogos susurraron una teoría prohibida. La teoría del jinete. Sugerían que Japón fue invadido o fuertemente influenciado por guerreros del continente. Pero después de la Segunda Guerra Mundial, esa teoría se volvió tabú. Japón quería creer en su propia singularidad. Aceptar que su clase guerrera, los antepasados de los samuráis, eran en realidad extranjeros, era inaceptable. Se prefirió creer que los japoneses aprendieron a montar a caballo por arte de magia. Nadie quería mirar los huesos. Nadie quería hacer las preguntas difíciles. Hasta ahora. Porque los huesos no tienen orgullo nacional. Los huesos no mienten. Y cuando finalmente extrajimos el ADN de esos guerreros antiguos, el modelo dual colapsó por completo. En 2021, y reforzado en 2024, un equipo internacional de genetistas de la Universidad de Kanazawa y el Trinity College de Dublín publicó un estudio bomba. Secuenciaron 12 genomas antiguos de diferentes periodos clave de Japón. Lo que encontraron reescribió los libros de texto. El modelo dual está muerto. Ahora vivimos en el modelo tripartito. Descubrieron que los japoneses modernos tienen 3 ancestros, no 2, y el tercer ancestro es el más dominante de todos. Déjame explicar esto de forma sencilla para que se entienda la gravedad del asunto. Imagina que Japón es una sopa. Sabíamos que había agua, los Jomon, y sabíamos que había fideos, los Yayoi. Pero cuando pruebas la sopa hoy sabe fuerte, picante, diferente. El análisis de ADN descubrió que alguien en el siglo III vertió una botella entera de salsa picante en la olla.
Este tercer grupo ancestral llegó durante el periodo Kofun, el momento exacto en que nacen los proto-samuráis. Y presta atención a los números. En la población japonesa moderna, este tercer grupo representa hasta el 71% de su genoma. 71%. No fue una visita turística, fue un reemplazo genético masivo. ¿Quiénes eran? El ADN los rastrea hasta el este de Asia, específicamente a los pueblos Han y a las tribus del noreste asiático. Eran pueblos que ya habían dominado el hierro, la burocracia compleja y, crucialmente, la guerra a caballo. Esto confirma lo que los historiadores temían. La clase dominante de Japón, los clanes que eventualmente formarían la corte imperial y el shogunato, descienden mayoritariamente de estos inmigrantes tardíos. El samurái no es un producto de la tierra japonesa antigua. El samurái es el hijo de una migración tecnológica y militar que vino del continente. Y hay un detalle más en el estudio que te helará la sangre. La afinidad genética de este tercer grupo se parece mucho a la de los antiguos pueblos de las estepas, los mismos pueblos que dieron origen a los hunos o a los mongoles. El espíritu guerrero, esa capacidad de disparar un arco desde un caballo al galope, está literalmente escrito en su código genético. La ciencia nos dice que la japonesidad pura es un mito. El guerrero japonés por excelencia tiene más en común genéticamente con un guerrero de la dinastía Han o un jinete de las estepas manchúes que con los habitantes originales de las islas japonesas. El ADN no miente, los samuráis eran en su origen los otros. Entonces, ¿cómo cambiamos la historia? Si quitamos el mito, ¿qué verdad nos queda? La verdad es, en mi opinión, mucho más fascinante que la leyenda. Imagina el Japón del año 300. Es un lugar fracturado, tribal. Entonces, llegan estos clanes del continente. No llegan solo a invadir, llegan huyendo del caos en China y Corea. Son refugiados de élite. Traen consigo tecnologías que los locales creen que es magia. La escritura, la arquitectura monumental y el caballo. Estos recién llegados se mezclan con la población local, pero se establecen como la clase gobernante. Se convierten en los clanes Yamato. Ellos fundan el Estado japonés. La espada samurái, la katana, es la evolución directa de las espadas rectas que trajeron estos inmigrantes. Con el tiempo olvidaron sus orígenes continentales. Se aislaron. La geografía de Japón los protegió. Y en ese aislamiento, esa mezcla genética única, el vigor de los jinetes de la estepa mezclado con la resiliencia de los isleños, cocinó algo nuevo. Nació el samurái. No eran japoneses puros en el sentido biológico antiguo. Eran una amalgama. Eran el resultado de la supervivencia. Sus ancestros cruzaron mares peligrosos, sobrevivieron a guerras continentales y se reinventaron en una isla al fin del mundo. Esto explica por qué la élite japonesa se veía y actuaba diferente a los campesinos durante siglos. Incluso antropológicamente había diferencias físicas. Ahora sabemos por qué. La aristocracia y los guerreros conservaron más de ese ADN continental, mientras que las zonas rurales mantuvieron más raíces Yomon. Japón fue construido sobre esta fusión silenciosa. ¿Significa esto que los samuráis no son japoneses? No. Significa que ser japonés es algo mucho más complejo de lo que creíamos. La historia nos enseña a buscar pureza. Nos gustan las cajas limpias y ordenadas. Estos son de aquí, aquellos son de allá. Pero el ADN se ríe de nuestras fronteras. El ADN nos muestra que la grandeza de una civilización no viene de su pureza, sino de su mezcla. Los samuráis fueron grandes no porque estuvieran aislados, sino porque integraron la ferocidad del continente con la espiritualidad de la isla. La historia la escriben los vencedores, es cierto, pero el ADN lo escriben los sobrevivientes, y en la sangre de cada japonés moderno, y en el legado de cada samurái vive el eco de esos viajeros olvidados que cruzaron el mar para cambiar el destino de una nación. Si te fascina que la ciencia desmonte los mitos que dábamos por sentados. Si quieres seguir explorando el pasado oculto de la humanidad, donde los mapas mienten pero los genes dicen la verdad. Suscríbete a Descubriendo los Orígenes con Juan. Soy Juan. Y recuerda, tus ancestros tienen historias que ni siquiera tú conoces. Hasta la próxima.